las invasiones, este gran tema de la cruzada por la seguridad donde todos tenemos que participar. Comencemos por ese, el tema de la cruzada por la seguridad, si me lo permite, señor secretario. ¿Qué es y cómo participamos? Sí, Odilon, el tema de la inseguridad obviamente es un tema que nos preocupa y que nos ocupa a todos y que nos debe ocupar a todos como sociedad, no solamente como gobiernos o como instituciones, sino como sociedad en general. Creo que a todos nos preocupa y queremos vivir en una ciudad, en un estado donde haya tranquilidad, donde haya paz, donde nuestros hijos puedan correr libremente, donde nuestros hijos puedan crecer y que nosotros como padres podamos verlos convertirse en hombres y en mujeres de bien. Creo que es un anhelo que como padres, como sociedad, debemos de tener. El tema de trabajar para que una sociedad viva tranquila, viva en paz, consideramos que es una tarea de todos. El gobernador ha hecho un llamado, Odilon, ha hecho un llamado a una cruzada por la seguridad, con la idea de que es una tarea de todos. Cada quien en su tarea, cada quien en su área de responsabilidad, si podemos llamarlo así. Las instituciones haciendo lo propio, lo que nos corresponde, coordinándonos entre las diferentes fuerzas policíacas, entre los diferentes órdenes de gobierno, la Policía Federal, la Policía Estatal, las policías municipales, el Ejército, la Marina, es decir, toda la fuerza que representa las instituciones. Es un reto el fortalecer cada día la coordinación y la unión de esfuerzos de la autoridad para poder combatir y hacer frente al crimen organizado de una manera frontal, de una manera firme, con determinación y desde luego sin bajar nunca los brazos. Es la parte que le corresponde al Estado, la parte que le corresponde a las instituciones, no bajar la guardia. Eso es lo menos que podemos brindarle a los ciudadanos, trabajar de manera coordinada y armónica y decirte a ti, decirte al auditorio que las instituciones están haciendo su parte, están haciendo su trabajo, pero este tema, sobre todo en los últimos años, en Baja California representa un reto muy importante por el crecimiento de las bandas delictivas, de la operación de las bandas delictivas en esta zona del país, donde es una realidad, representa una zona muy atractiva para el crimen, por ser un frontera, por ser esta región frontera con uno de los estados que son de los mayores consumidores de droga en la Unión Americana. De tal manera que representa un mercado muy atractivo para el crimen. Esta región, esta tierra donde vivimos, está siendo amenazada por la actuación de este tipo de actividades ilícitas, de tal manera que se nos presenta un reto de redoblar el esfuerzo, de redinamizar la tarea, de fortalecer la profesionalización y la capacitación de nuestros policías, tener mayor equipamiento, mejor equipamiento moderno, con tecnologías modernas que nos permitan combatir al crimen de manera más efectiva, los programas que están dentro de los cerezos para la rehabilitación, la reinserción social. Pero aquí hay una parte muy importante y por eso se deriva este llamado que hace el gobernador a todos, a la sociedad en su conjunto, a través de esta cruzada, para que entrelacemos los esfuerzos, entrelacemos las voluntades y el compromiso como sociedad para trabajar juntos, para combatir este mal que nos flagela y que nos lastima a todos como sociedad. Cada quien, repito, haciendo la tarea que le corresponde, el gobierno haciendo la parte que le toca y la sociedad en una tarea también de fomento de la cultura de la legalidad, fomento de la cultura de la denuncia, decirles a la gente que si ves algo, dilo, si ves algo, denúncialo, de tal manera que fomentar esa cultura de la denuncia entre los ciudadanos, la cultura de la legalidad, el desarrollo de las personas, ese que nace desde el seno de la familia, pudiera yo decirte que todo esto nace desde el seno de la familia. Claro. Y alguien pudiera decir, no, es que
con mayores policías o con más armas vamos a acabar con la inseguridad. No es así, o sea, es algo integral. El involucramiento de los padres de familia, desde que se preocupan dónde están tus hijos a altas horas de la noche, desde ahí empieza la responsabilidad social de todos, de que las escuelas tengan los instrumentos y las herramientas necesarias para que tengan una buena educación nuestros hijos, que haya parques, que haya espacios públicos disponibles, todo es un todo. De tal manera, Odilon, que esta cruzada es un llamado al sector empresarial, a las organizaciones de la sociedad civil, a los colegios de profesionistas, a los medios de comunicación, a los maestros, a los padres de familia, a los comerciantes, a todo mundo, a sumarnos en una gran alianza social, en una gran alianza entre la sociedad y el gobierno para enfrentar este reto de manera conjunta. Todo cuenta. Sí, tener las instalaciones, tener el equipo, tener las unidades, tener el armamento, tener policías capacitados, pero también la participación de la sociedad es muy importante. Por eso es que nace esta cruzada por la seguridad que el gobernador pone en marcha y que estaremos trabajando de manera muy intensa con programas de proximidad social, es decir, acercar el gobierno a la gente para que empezara a recuperar primero esa confianza y que empecemos a trabajar en la reestructuración del tejido social. Es bien importante, en la atención de los jóvenes que han caído en las garras de las drogas, hasta en la prevención en las escuelas. Todo esto es muy importante, Odilon, y por eso estamos aquí y te agradezco yo este espacio porque nos da la oportunidad de compartir contigo y con todos quienes nos escuchan y quienes nos ven este llamado, que es una tarea de todo. Y se vale también el señalamiento, la crítica a quien no esté haciendo su trabajo, porque luego podemos escuchar o podemos hablar mucho de lo mismo que yo estoy diciendo, de coordinación, de todo esto, pero puede haber alguien que diga, sí, mucha coordinación, pero no se ven resultados. ¿Dónde está esa coordinación si no se ven resultados? Se vale, creo que fortalece esto, también escuchar las voces que señalen a quien no esté haciendo su trabajo y de alguna manera ir avanzando en este tema tan importante. Claro, ¿no? Y estamos en la misma, exactamente en la misma sintonía, en esa sintonía fina de la sociedad que tiene que construirse primeramente, construir sociedad antes de construir chalecos, cascos, etcétera, estrategias grandes, porque si no de pronto vamos a encontrarnos con que toda la sociedad nos portamos mal, porque no comenzamos bien la etapa de la propia familia. Y esta es una parte fundamental, pero mientras que se construye esta sociedad, que esto podemos esperar unos 20, 30 años, incluso hasta varias generaciones, desde luego que la población, la comunidad exige resultados inmediatos, y esos resultados inmediatos a veces no se dan por la finura en términos, como lo acaba de decir perfectamente bien el secretario general de gobierno, que usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el licenciado Francisco Rueda, no se dan porque los propios elementos policíacos preventivos dicen, yo no confío en la corporación tal, y viceversa, ellos dicen, pues yo no confío en ustedes, y el ejército dice, bueno, ¿dónde están mis facultades? La última vez que estuvo el general secretario dijo, tenemos varios sexenios, creo que dijo 3, no quiero fallar en la memoria, solicitando que haya una ley que nos regule. O sea, también el tema son las leyes. Así es, secretario. Así es. Es tarea de todos, Odilon. Obviamente, por eso cuando me refiero que las instituciones tienen una tarea que cumplir es en diferentes aspectos. Las corporaciones policíacas obviamente tienen una tarea muy importante porque son el primer respondiente, el que acude de manera primaria a los hechos. Para ello tenemos que tener los mejores policías, tenemos que tenerlos capacitados, tenemos que tenerlos profesionalizados, pero también tenemos que fortalecer nuestro esquema de depuración policíaca para que estén los elementos más confiables y los más capacitados, pero también los que se tenga confianza en ellos. Es una tarea, la tarea policial, la tarea de enfrentar al crimen no es sencilla.
el portar un arma, el portar un uniforme y enfrentarse al crimen y poner en riesgo su vida es algo complejo, es algo como persona, es algo que también tenemos que entenderlo, pero obviamente brindándoles las mejores herramientas a los elementos policíacos podremos ir avanzando en ese tema. Y en el tema de la legislación, es cierto lo que tú señalas, hay ordenamientos jurídicos que urgen que concluya su proceso de análisis y debate en los congresos. En el Congreso Federal está precisamente el proyecto de ley que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en la calle. Es la Ley de Seguridad Interior, que se debate en el seno del Congreso de la Unión, en las cámaras federales, donde el gobernador y el Grupo de Coordinación Baja California ha hecho un llamado al Congreso Federal para que concluya ese proceso. Y no solamente lo ha hecho el gobernador, lo ha hecho la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde están reunidos todos los gobernadores de todo el país, para que de una buena vez tengamos esa normatividad y esa reglamentación de la actuación de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos lo piden para salvaguardar desde luego la integridad de sus acciones y la de los derechos humanos de los demás. Pero también está la normatividad relacionada con la coordinación a través del esquema de mando mixto o mando único. También el gobernador ha prácticamente hecho un llamado al Congreso para que esto se defina de una vez. Y también el tema de la modificación de del Código Penal de Procedimientos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde a casi un año de haberse modificado en la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, vemos que hay muchas fortalezas en este nuevo sistema de brindar justicia, pero también hemos encontrado debilidades. Y una de ellas es el catálogo de delitos. Hoy en día, delincuentes que son detenidos con armas prohibidas pueden seguir su proceso en libertad. Y eso se convierte en una puerta giratoria donde entra el delincuente y sigue su proceso. No digo que queda absuelto, sino que sigue su proceso en libertad. De tal manera que hoy tenemos en la calle, siguiendo su proceso ante la justicia, muchas personas que han infringido la ley y que están en la calle, pues no haciendo buenas acciones, ¿no? De tal manera que es importante que concluya, que se escuche la voz de los gobiernos locales, el gobierno federal, que escuche esta voz y que modifique el catálogo de delitos y que quien sea detenido con un arma siga su proceso en prisión preventiva. Pero también en el Congreso local, eso es a nivel federal, y en el Congreso local, el día que el gobernador presentó la cruzada, presentó una iniciativa en el Congreso para crear el Centro de Inteligencia C5. ¿Qué es el Centro de Inteligencia C5? En este momento tenemos en Baja California un C3, que es un centro de control y confianza para la depuración policíaca, un C4, que es el centro de denuncia y de llamado en cualquier emergencia, y es importante que ya elevemos el rango a C5. C5 significa una unidad estatal de monitoreo y de vigilancia con el equipamiento más moderno, con la alta tecnología, para tener distribuidos en todo el estado cámaras, controles de monitoreo y vigilancia, botones de alerta, lo que les conocemos como botones de pánico, que se distribuyen entre comerciantes, entre comités de vecinos, para alertar y tener una comunicación más efectiva con la autoridad. Esto es C5, y el gobernador ha presentado al Congreso de Baja California esta iniciativa para que sea aprobada en su oportunidad, y eso nos va a ayudar a poder tener herramientas más eficaces para poder combatir el crimen de manera más pronta y expedita. Bien, bueno, le agradezco muchísimo a todos aquellos que están viéndonos en este momento. A Jorge Gómez Monje, muchas gracias. A Rosario Vélez. Jorge Gómez dice: seguridad, estaríamos dentro de poco tiempo igual que la violencia de Colombia. Bueno, se rieron. Yo había dicho hace algunos años, dijo hace más de 20 años, le habría comentado precisamente al señor gobernador. Dice Arturo Rivera: en una casa acepto el tema de la violencia, pero en la calle, donde ustedes tienen que hacer su trabajo y ustedes saben dónde, no haciendo retenes, que es muy superficial, solo para dar a conocer
y salir en redes, en televisión, etcétera. Digo, el secretario general de gobierno no es el jefe de la seguridad, pero sí tiene voz en un momento determinado en términos de eso, porque efectivamente un retén es muy aleatorio. Tal vez esto de las cámaras permitiría tener más evidencia de la ubicación de los delincuentes y del momento en el cual ocurren incidentes. Mire usted, por ejemplo, le pongo a usted como parte fundamental de lo que se dice en el asesinato de dos maestros jubilados de la tercera edad. Hay una cámara que revela el vehículo. Digo, obviamente son temas policíacos, secretario, que seguramente usted lo conoce, pero quien intentó hacer pasar esto como un crimen derivado de organizaciones criminales de alto impacto, desmembrándolos, cortándoles la cabeza, pues intentó ocultarse bajo eso, pero fue una cámara la que grabó el vehículo, más la evidencia de la propia pericial, la que permite establecer la finura de la investigación. Entonces, la pregunta sería, para Tijuana, ¿estas cámaras serían compradas por el Estado? Sí, sí, es un esquema de modernización tecnológica, de modernización y equipamiento tecnológico. Y C5 precisamente, la propuesta es que se está instalando aquí en la ciudad de Tijuana, que es donde, por regiones de estado, es la región donde tenemos un mayor índice en acciones contra la ley, de tal manera delictivas, de tal manera que el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas aquí en Tijuana son muy necesarias. Los filtros o los retenes son filtros que llevan un objetivo, no son toda la estrategia. Desde luego hay un trabajo muy importante de inteligencia y de operación táctica entre las diferentes corporaciones, donde en un trabajo operativo buscan combatir y abatir los blancos específicos. Pero es información obviamente que es muy reservada, que el propio ejército maneja. Sin embargo, lo más visible, lo que los ciudadanos vemos luego, son los retenes. Los retenes son filtros que llevan un fin particular, de tal manera que esa es una parte solamente. Pero bien lo dices, el tema de monitoreo, de vigilancia a través de cámaras, es un esquema de alta tecnología y que garantiza y nos ayuda muchísimo, no solamente a prevenir, a combatir y a perseguir el crimen y a los que pudieran ser culpables en un momento dado al integrarse en una carpeta de averiguación. Aquí es algo muy importante lo que acabas de señalar. Cuando se comete un crimen, aquí también el gobernador está involucrando a las procuradurías de justicia, tanto a la estatal como a la federal, porque de nada sirve que las policías o los primeros respondientes hagan bien su trabajo deteniendo a los delincuentes, sino también la policía investigadora, que son los ministerios públicos. También es importante fortalecerlos, ya que ellos son los investigadores, los que integran las carpetas de averiguación y los que solicitan las órdenes de aprehensión ante un juez. Entonces, ese círculo se completa no solamente con la actuación del elemento policíaco, que es el primer respondiente. Luego viene la integración de la averiguación, las carpetas y la puesta a disposición del juez, donde ya entra el Poder Judicial y dictamina si es culpable, si es inocente, si va a la cárcel. Entonces es un círculo donde los gobiernos tenemos una tarea muy importante y por eso es importantísimo la coordinación, que estemos todos comunicados y sensibilizados de esta situación. Pero aquí, y también entiendo a quien pueda sentirse insatisfecho porque hay un clima y hay una percepción muy grande de inseguridad, aunque nunca haya sufrido de un hecho delictivo. Pero el solo hecho de vivir en un entorno que se pueda tornar inseguro te hace sentir inseguro. De tal manera que aquí es bien importante, ahí es donde el llamado al involucramiento, a que trabajemos directamente en las comunidades con los comités, organizándonos, los comités de vigilancia, que un vecino ayude al otro, que un vecino llame si ves movimiento sospechoso en la casa del vecino, pues levante el teléfono. Están las herramientas
tecnológicas o los teléfonos de denuncia anónima. Simplemente si ves ese movimiento en la calle, si ves a un tipo que va caminando en una bicicleta de manera sospechosa y que no es de ahí de la colonia y que van varias vueltas que da, pues levante el teléfono y denúncialo. Todo ese tipo de acciones muy sencillas ayudan. No solamente es con armamento, con cámaras, con patrullas, con balas, como se combate a la inseguridad. Es un todo. Repito, desde tu casa, desde el seno de tu casa nace esto, luego sigue en la escuela y luego sigue en el entorno social, en la comunidad. Si tenemos casas abandonadas, por ejemplo, que son nidos de malvivientes, sobre todo en los fraccionamientos de reciente creación, que se construyen 2.000 casas y tenemos el 40% de las casas abandonadas y llenas de basura y son nidos de malvivientes o son picaderos, pues hay que trabajar. Por eso en la cruzada el gobernador presentó una iniciativa para despresurizar o más bien para agilizar la extinción de dominio en estas casas abandonadas y que se pueda hacer algo con los propietarios o con quienes tienen la propiedad de esos predios para que poder eliminar esas casas abandonadas o dirigirlas a quien lo necesita. Es decir, el gobernador se firmó un convenio en esta cruzada con el titular del Poder Judicial para crear dos salas para agilizar la extinción de dominio en este tema y poder abatir con ese tema, que también es un tema que genera focos de infección a una comunidad. Es decir, es tan amplia esta cruzada que nos va a requerir de mucho tiempo, de mucha voluntad, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso de la autoridad, pero también el llamado es a que la sociedad se sume a este gran esfuerzo. Como lo hacemos los medios de comunicación y Grupo Audiorama en este momento. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la mañana con 44 minutos. Regresamos con usted. Redes sociales. Para mis amigos que nos están viendo a través de Facebook, no, adelante, pues ya ahorita estamos en un break para todos, ¿no? Es más, ahora me toca a mí decirle a usted que efectivamente...